Lo decíamos hace un momento que este es el país de las inconsecuencias y de las contradicciones. A un bandido, por el hecho de ser bandido y por el hecho de ser narcotraficante y asesino y secuestrador y reclutador de menores y violador de niñas, a ese lo mandan a un palacio episcopal porque resolvió no comer. En cambio, a un hombre intachable, a un gran servidor público, a uno de los grandes gobernadores que ha tenido Antioquia, de los mejores alcaldes que tuvo Medellín, de los mejores presidentes que el Congreso de la República recuerda en su historia, lo quieren meter a la cárcel. Doctor Luis Alfredo Ramos, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Saludo muy cordial. Aquí pasando una fuerte gripa, pero a disposición en su importantísimo programa. Bueno, doctor Ramos, de todo el mundo es conocido porque el autor de esa ponencia es un especialista en filtrarlas. Le gusta filtrar las ponencias el señor Eider Patiño. Entonces, que él tiene una ponencia negativa en su contra, pero no sale la sentencia, y todos los colombianos mantenemos la fe en que finalmente la Corte Suprema de Justicia haga justicia y no política en su caso. ¿Cómo está esperando usted este fallo? Bueno, doctor Fernando, desde hace muchísimo tiempo estoy esperando este fallo. Esto va a completar 8 años de lo que ha sido una tortura para mí, para mi familia, y que no termina. Estamos esperando que haya una pronta decisión, que tal como lo pidió la propia Procuraduría General de la Nación, sea la absolución por no existir prueba alguna en contra mía, como lo dijo expresamente en su alegato de conclusión la Procuraduría. No existe prueba alguna en contra del doctor Luis Alfredo Ramos, de modo que estamos esperando esa decisión y que sea cuanto antes para que termine esta larguísima espera. Doctor Luis Alfredo Ramos, si a usted lo condenaran, tendría que condenar a todo el Congreso, porque usted no hizo nada distinto que oír a unos miembros de estas autodefensas o paramilitares o como se los quiera, que querían ser oídos por todo el mundo y fueron oídos por el Congreso en pleno con autorización expresa de todas las autoridades del país. Esta gente también tenía autorización para hablar con usted y para hablar con quien quiera que quisieran ellos tener como interlocutor. ¿O qué diferencia hay entre usted y los demás miembros del Congreso que también oyeron a estos llamados paramilitares? Absolutamente. Era el momento de un proceso de paz que se había iniciado desde el año 2002. En medio de ese proceso, estas personas salían a promocionar, a socializar ese proceso con autorización, tenían salvoconducto y tenían protección de las propias autoridades, pero bueno, esas son las inconsecuencias y las interpretaciones que se van dando y sobre todo las falsas declaraciones que se van acumulando por cuenta de determinadores que auspician que los falsos testigos que han sido mi proceso muy visibles sean los que enloden todo precisamente para que se den ese tipo de determinaciones. O sea, los falsos testigos, personas que buscan rebaja de penas, han sido las que han participado allí con sus declaraciones y las que han enredado todo, que lo que nunca debió pasar, porque siempre estas personas buscaban con su autorización socializar un proceso de paz, y yo como uno más de las tantas, de las miles de personas que habló con alguno de ellos, con uno solo que era el negociador, el miembro representante autorizado por el gobierno nacional, pues pagué, como se dice, los platos rotos de todo ese proceso. Doctor Luis Alfredo Ramos, ¿pero qué dicen los falsos testigos? ¿Usted recibió alguna vez un voto, uno, de los paramilitares? Ni uno solo. Usted recibió apoyo, recibió dinero. ¿Qué dicen esos testigos falsos que por testigos falsos están en la cárcel y a la cárcel fue a buscarlo cierto personaje para que declarara contra usted? ¿Pero qué declararon contra usted? No, pero es que el propio miembro negociador, Iván Roberto Duque,
alias Ernesto Báez, él mismo dijo que no, que se conversó, era sobre el proceso de paz, sobre la desmovilización que se iba sucediendo, sobre el tema de la reinserción que iba a pasar con toda esa gente. Y yo lo hice como en esa época como un parlamentario que en su misión de escuchar a todo el mundo, en su misión de escuchar a todos los colombianos, a cualquiera de los colombianos. Entonces, lo que pasó es que uno de ellos, que no estuvo siquiera en la reunión, aprovechándose de la situación y queriendo buscar rebaja de penas, dijo que había habido acuerdos, cuando el propio Báez dice en sus declaraciones ante la propia Corte que jamás hubo acuerdo alguno, que todo fue un diálogo y una conversación sobre el proceso de paz y la desmovilización. Era un proceso que nunca debió empezar, doctor Fernando Londoño, jamás debió empezar, porque esas declaraciones están desde el año 2012 y estamos en el año 2018 y estamos en la misma situación, todavía no existe fallo. Espero que el fallo se dé muy prontamente y que se acoja no solo lo que la defensa desvirtuó, cualquier cargo, que fue absolutamente un proceso donde dejamos desvirtuados cualquier cargo, sino también la propia Procuraduría, que dice que no existe prueba alguna en mi contra. De modo que eso es lo que estoy esperando, doctor Fernando, que la Corte decida y que lo haga prontamente y que termine con este drama que va para 8 años. Larga espera, doctor Fernando. Bueno, yo tengo una duda que quiero que usted me despeje, porque yo lo conozco a usted bastante bien, porque el año más intenso de mi vida, que fue el año en que usted presidió el Congreso de la República, mantuve con usted contacto permanente, como era mi deber y como era el deber suyo. Y usted, como buen paisa, es cumplido y es madrugador. Sí, señor. ¿Por qué no estuvo usted en el Congreso el día en que fue Ernesto Báez al Congreso y ahí se hubiera economizado usted esa reunión que él quiso tener con usted después? Porque se había reunido con todos, les había echado discurso a todos, pero usted era un personaje demasiado importante para que no lo escuchara. ¿Por qué no fue usted al Congreso ese día? ¿Usted que es tan cumplido? Bueno, había terminado las sesiones ordinarias en el mes de junio y, si mal no recuerdo, fue unos pocos días después, y se reunió propiamente fue en la Cámara de Representantes, no en el Senado de la República. Se reunió en la Cámara de Representantes y allá estuvieron distintos parlamentarios, Rafael Pardo, estuvo Gina Parodi y estuvieron las directivas de la Cámara de Representantes. O sea que yo no estuve porque era el comienzo de una época de vacaciones legislativas. De manera que usted estaba en vacaciones, no vino al Congreso y entonces Ernesto Báez dijo, no, pues a mí me falta hablar con el doctor Luis Alfredo Ramos para echarle el mismo cuento. Así exactamente el mismo cuento. Sí, claro. Bueno, pero ¿de cuál es el acuerdo que dicen que usted firmó, o no lo firmó porque no hay papel ninguno, al que usted llegó con esos paramilitares según los testigos? ¿Acuerdo de qué? Pues de ninguna clase, porque el propio Báez dice que no existió ningún acuerdo, las declaraciones todas coinciden. Pero los testigos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Que era acuerdo para hacer qué? Uno de los testigos, pero es un testigo falso porque él no estuvo en la reunión, pero es una persona que está condenada por múltiples asesinatos, y esa persona, que alias Alberto Guerrero, es el que dice que allá se hizo acuerdo sin haber estado en la reunión, porque todos quienes estuvimos allá pues jamás vimos a esa persona que hubiera hecho parte de la reunión, pero como es una persona que está condenada a más de 60, a lo máximo de las penas en Colombia, por múltiples asesinatos, alias Alberto Guerrero, alias Pipinta, es la persona que dice que allá se hizo acuerdo, pero él busca esto es para que le rebajen las penas, porque él no hizo parte de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Entonces está condenado a larguísimas penas y busca que le rebajen la mitad de las penas. Los falsos testigos buscan principio de oportunidad
para que les rebajen la mitad de las penas. Eso es lo lamentable que está pasando aquí en Colombia, y eso es lo que ha quedado muy claro en mi proceso, y por eso hay parlamentarios con criterio político que van a las cárceles a buscar falsos testigos, como en mi caso, que está precisamente demostrado quiénes eran esas personas, quién iba a las cárceles a buscar falsos testigos, doctor Fernando. Le tengo que volver a preguntar. Pipintao, este bandido, este sinvergüenza que tiene 60 años de cárcel de condena y que seguramente se los merece, dice que hubo acuerdo, pero dígame, ¿acuerdo para qué? Usted había sido alcalde sin necesidad de acuerdo con nadie, había sido gobernador sin necesidad de acuerdo con nadie, había sido presidente del Congreso, el más prestigioso de la historia, sin necesidad de acuerdo con nadie. Le faltaba ser presidente de la República, lo que hubiera sido seguramente sin este maldito proceso que se le inventaron. ¿Acuerdo de qué? ¿En qué consistía el acuerdo según Pipintá? No, acuerdo que para que se beneficiaran los grupos al margen de la ley, en un proceso que iba apenas en mitad de camino y que todavía no se sabía en qué iba a parar, de modo que eso era lo que estaban buscando ellos, hablar con parlamentarios y con la sociedad civil para hacer ambiente para que se diera todo el proceso de paz que finalmente se dio a finales del año 2005 y la movilización de ellos después en el año 6, pero sobre la cual obviamente uno nada tuvo que ver. De suerte. Entonces no era acuerdo para favorecerlo a usted, sino acuerdo para favorecer a los paramilitares. Pues por supuesto, sí, claro, ver, para favorecerme a mí en absolutamente nada, por como lo dijo el propio Báez. Bueno, y entonces usted qué intención podía tener o qué iba a sacar o en qué le iba a usted la ayuda a Ernesto Báez y a los paramilitares. ¿Qué dijo Pipintá? No, es que el doctor Ramos los iba a favorecer porque eran amigos del alma, porque eran de su corazón, porque habían votado por él. A ver, ¿qué dijo? No, eso fue una reunión de un par de horas que solo fue para escuchar ese proceso de socialización. No, pero ¿qué dijo? ¿Pero qué dijo Pipintá? ¿Qué dijo? Es que yo estoy asombrado esperando a ver en qué consiste el testimonio, cuál es la sustancia del testimonio en contra suya. Que era para favorecerlos después en el Congreso de la República con las leyes que vinieran posteriormente. Ay, Dios mío. Pero ¿con qué interés? es que vuelvo a preguntar una y otra vez porque esto no tiene ni pies ni cabeza, esto es una idiotez dicha por un criminal espantoso que tiene condena a 60 años de prisión. Y entonces usted, pues en la cárcel, pasó ya 3 años en la cárcel, mientras Santrich está en un palacio episcopal. No, doctor Luis Alfredo Ramos, perdóneme, pero el país no soporta más estas contradicciones. Pero la contradicción mayor es que la persona, el delincuente declara eso en el año 2012 y luego en el año 2014-2015, pues dice lo contrario, que él estuvo en la reunión sin haber estado y se le da credibilidad a pesar de todas las declaraciones que dicen que nunca estuvo. Esa es es decir, doble falsedad, todas las falsedades del mundo. Pero en mi caso queda absolutamente claro las declaraciones del propio Báez, que si las hubieran leído con precisión, con exactitud, ni siquiera hubiera tenido que empezar ningún proceso en contra mía, doctor Fernando. Tampoco porque había una, yo no recuerdo si es un decreto, si es qué, del presidente de la República diciendo que estos señores podían hacer una especie de proselitismo o de ronda de conversaciones con la sociedad, con la gente, para promover su punto de vista. Ese acto administrativo, porque lo es, existe. La resolución 233 del año 2004, firmada por el gobierno nacional, y además levantadas las órdenes de captura y medidas de aseguramiento de los negociadores, en este caso del representante, que es el término que utiliza la resolución, miembro representante, o sea, la persona que negociaba ese proceso de paz.
para que se fueran a negociar con la gente, es decir, a hablar con la gente, es decir, a promover su punto de vista, que fue lo que hicieron con usted. Claro. Contarle un cuento que no le contaron en el Congreso, se lo iban a contar en un sitio en Antioquia, X. Así es. Y por eso estuvo usted ya 3 años en la cárcel, lleva en este viacrucis usted y su familia, que es una familia tan excelente y tan querida, llevando estos padecimientos y ahora esperando una sentencia de la Corte Suprema de Justicia por haber conversado con quien el gobierno autorizaba a conversar con todo el mundo. Sí, señor, así es, y cuyas declaraciones están plasmadas en el propio proceso. Bueno. Es de ese tamaño. Y por esa razón el país no pudo tenerlo a usted como candidato ahora a la presidencia de la República, como uno de los candidatos obvios del Centro Democrático para la presidencia de la República, y en cambio lo pusieron a cargar con esta cruz que nadie se explica por qué, nadie entiende por qué. Y la Corte Suprema de Justicia tiene una ponencia desfavorable de un señor Patiño especializado en organizar burocracias para sus parientes, para sus amigos, una persona pues de una conducta bien complicada, el magistrado Eider Patiño, como lo hemos demostrado aquí en La Hora de la Verdad, y no tenemos contradicción porque no hay contradicción posible. Tenemos toda la lista de parientes que el magistrado Eider Patiño ha logrado colocar en la Fiscalía General de la Nación en los cargos públicos, parientes y amigos íntimos. Y ese señor tiene una ponencia en su contra y el país está en ascuas esperando a ver qué van a hacer con usted, doctor Luis Alfredo Ramos. A usted lo tienen que absolver por el prestigio de la Corte, por lo que le quede a la Corte de prestigio y de credibilidad, lo tienen que absolver, porque eso es lo justo. Y la Corte La defensa Suprema, de la verdad, doctor Fernando, pues, porque la verdad tiene que imponerse y porque las pruebas tienen que valer. Y porque yo no cometí delito de ninguna clase. Para mí lo peor fue esa deshonra que se me ha causado y estar privado de la libertad tanto tiempo, habérseme excluido de las posibilidades de estar en la vida pública haciendo un liderazgo por el país, como lo había hecho ya por el departamento de Antioquia, como lo había hecho por Medellín y como lo había hecho por todo el país desde el Congreso de la República. Y estar uno en la picota pública por cuenta de falsos testigos, de falsas declaraciones, pero lo peor de que no se tengan en cuenta las propias declaraciones y los testimonios que dejan en claro de que yo no cometí ilícito alguno, de que no cometí delito alguno. He sido una persona que en 40 años de vida pública no he tenido siquiera una amonestación, doctor Fernando, en 40 años de vida pública, en las posiciones que he ocupado, y me he sentido muy honrado y muy orgulloso de haber tenido éxito tanto en el sector público como en el sector privado. Y estoy esperando que ese fallo se dé para que los ciudadanos se den cuenta exactamente de qué fue lo que pasó y que ese fallo sea favorable, como lo espero yo, como lo espera mi familia y los colombianos, que han sido muy solidarios conmigo. La solidaridad que he recibido de los colombianos, doctor Fernando, me ha dado una fortaleza absolutamente increíble, una fuerza interior inmensa, y espero que esto se concrete prontamente para que no dure más este drama. Es una tragedia que me ha sucedido a mí y a mi familia. En una cosa estoy en total desacuerdo con usted, ¿me permite decírsela? Claro, señor, claro, adelante. Usted dice que lo han deshonrado, y eso no es verdad. Eso no es verdad. A usted no lo han deshonrado. A usted lo honra ser el mártir del sistema republicano del país. A usted lo honra que estos bandidos lo hayan señalado a usted como el personaje peligroso para los intereses de los bandidos, de los malvados. A usted eso lo honra. O dígame si a Jesús, nuestro maestro, lo deshonraron con lo que le hicieron. No, pues, por supuesto. Los mártires de la injusticia no sufren deshonra, doctor Luis Alfredo Ramos. Le ruego que no vuelva a decir nunca que a usted lo deshonraron. A usted no lo han deshonrado. El sacrificio y el martirio honra
a las víctimas de esos sacrificios y de esos martirios. La injusticia se devuelve contra quienes la profieren, contra quienes la cometen. Las víctimas no serán nunca deshonradas. Ese es mi desacuerdo. Pasa es que después de uno estar 3 años y 3 meses, imagínense cómo se siente una familia y una persona que ha tratado de hacer las cosas, de cumplirle a la sociedad, a la comunidad, y estar uno allí con las especulaciones, con toda la serie de rumores, de artículos, de medios y sobre todo de personas al margen de la ley echándole leña al tema para que aparezca toda una serie de consideraciones falsas y de especulaciones y de rumores. Eso es muy desafortunado para una persona. Eso es algo que no quiero que le pase a ningún ciudadano en Colombia, menos que esté en manos de falsos testigos, de determinadores, de personas de la política que van a las cárceles, de personajes que furtivamente entran a las cárceles a tratar de hablar con personas que están pagando allá largas condenas para buscar sus falsos testimonios. Eso es gravísimo lo que ha estado pasando en Colombia, lo que se ha dado en estos últimos años en esa materia, doctor Fernando, y eso es lo que obviamente con eso tratan de dañar el nombre de uno, pero yo espero que salga el fallo, que sea el fallo favorable para que termine todo este drama, toda una tragedia que no solamente es mía, sino de mi familia. Con todo eso sí estoy de acuerdo. El dolor infinito suyo, el dolor infinito de su familia. Que no con su deshonra, porque los colombianos nunca, como ahora, estiman su nombre, estiman su conducta, estiman su trayectoria al servicio de la República. Y saben que usted no es un culpable, que usted es una víctima de una injusticia atroz. Doctor Luis Alfredo Ramos, un abrazo muy estrecho y que algún día brille la justicia, pero no olvide que hay una justicia, la justicia divina, que esa sí no se ha equivocado jamás. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias a usted, doctor Fernando, a usted por sus generosas palabras, por haberme dado este rato para explicarle a toda su gran audiencia, a esa enorme cantidad de colombianos que lo siguen o lo seguimos diariamente para escuchar sus noticias, sus informaciones, su editorial y sobre todo esa clase diaria que hay en su programa de todos los aspectos, incluida la historia y la cultura. Muchas gracias, doctor Fernando, por esas palabras y por estos momentos que me da. Luis Alfredo Ramos, víctima de una atroz injusticia. Debió ser presidente de la República y hoy es reo. Es la justicia al revés. Es el país al revés, víctima de sus contradicciones. Los grandes criminales se van a los palacios episcopales, no solamente a los inocentes, sino a los grandes servidores de la República les está reservado el martirio y la cruz de la injusticia.